El licenciado Galeano es un activista de la lengua y la cultura guaraní y de la propagación de la cultura. Ha organizado diversos eventos, conferencias, seminarios, foros acerca del guaraní en el Paraguay. Es miembro de diversas comisiones de la UNA. David Galeano Oliveira es un autor de muchos libros sobre la cultura guaraní y paraguaya. El licenciado Galeano ha ganado diversos premios nacionales e internacionales como resultado de su trabajo. Con aplauso le recibimos al licenciado David Galeano Oliveira. Buen día. Grupo y el nombre de la chica. Tenemos exponado, bienvenido. Cuando ellos se le va a presentar ante siempre por el mismo nombre. Ella que es mi compañero, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Mariela Sandoval. Mariela Pero en la zona, la fiesta de resguardo, o sea, en Argentina, en Brasil, lo que yo sé, ahora vamos a hacer Junina, perdón, que dicen ellos, que van hasta julio, dicen Junina, allá está la película. Y ella va a llevar ahora no se perdón. Que tiene lentes. El 21 abre el solsticio de día más corto, a crear el cierre de la tabla. Los videos y y allí comenzó a propagarse, llegó a el mundo occidental, América, como hablamos, decíamos que llegó como presencia de los misioneros.
Maele y Panavera, hoy en Guapo, que bueno, hoy muy a mi letra, porque bueno, no me han embajado. La diferencia con lo de la fiesta femenina y cosas, que no tienen hasta las denominaciones en castellano, en portugués y en otros idiomas. En realidad, que lo tata, ari de hasta, talla de rey, en que bueno, es un niño muy de un, quizás, para los miembros de la o sea, tiene algo en San Juan paraguayo, así como el guaraní paraguayo, como se suele decir, también que San Juan es nuestro, es un poquito diferente que es. Por supuesto, tiene una característica tan tradicional. Ya está ya ahí para hacer color. Ahí se va. En esas pruebas que se yo grabarle que usted tiene que hablar de demasiado a vos país de Paco Vázquez. Objetivo, pero no se tenga que ser más